Y es que en días pasados el Tribunal Supremo Electoral ha presentado un proyecto de ley sobre organizaciones políticas, y para conocer más en detalle qué es lo que implica, nos acompaña el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Eulogio Núñez. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué podemos destacar de este proyecto de ley? Muchas gracias. Después de un año de un trabajo participativo que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, bueno, hemos presentado formalmente como órgano electoral la ley de organizaciones políticas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es nuestra competencia elaborar este proyecto de ley. Y bueno, entre lo más importante, lo que se puede destacar es que esta ley que incorpora lo que es la democracia interna, por ejemplo, de las organizaciones políticas, incorpora la participación en equivalencia entre hombres y mujeres en las fuerzas políticas, en la estructura de las fuerzas políticas. Dentro de cada partido tendrán que tener una estructura homogénea. Tiene que haber la participación en equivalencia de hombres y mujeres. También toma en cuenta la democracia, el fortalecimiento interno de las organizaciones políticas, de cómo se conforman, cómo se fortalecen, también requisitos para la conformación de las organizaciones políticas. Aquí lo importante es de que tenemos una ley de partidos políticos que data de hace 19 años, ¿no? No está acorde a los cambios que se han dado en la Constitución. El fortalecimiento de las organizaciones políticas es muy importante para el fortalecimiento también de la democracia, en este caso representativa. Es un proceso que ha llevado al órgano electoral durante un año de hacer 9 talleres departamentales con organizaciones políticas, medios de comunicación, analistas. Luego se han hecho talleres nacionales con los pueblos indígenas, con movimiento de mujeres, con las fuerzas políticas. Y al final el órgano electoral pone en consideración de la Asamblea. Y es muy importante que sea este año que la Asamblea Legislativa Plurinacional, estamos hablando de diputados y senadores, pues puedan analizar, puedan debatir y ojalá aprobar, porque el próximo año ya es un año electoral y creo que estamos en un año privilegiado para que se pudiera analizar, debatir y en este caso aprobar una nueva ley de organizaciones políticas. Es un proyecto de ley consensuado, entonces, entre los diferentes actores participantes, que incluye ahora como delito el transfugio, ¿es cierto eso? También, Gabriela, está, por ejemplo, el financiamiento mixto para las organizaciones políticas. O sea, un financiamiento privado que normalmente tienen aporte de los militantes, aportes lícitos, no está regulado, pero también está planteando un financiamiento público que va a ser administrado por el órgano electoral. No es que se le va a entregar el dinero a las fuerzas políticas, sino el órgano electoral en periodos electorales pues contratará franja igualitaria para todas las organizaciones en los medios de comunicación para que puedan difundir sus programas, sus propuestas, las fuerzas políticas. En periodos no electorales también un porcentaje para que pudieran ellas fortalecerse, hacer ¿Ese dinero saldrá del TGN? Del TGN, el proyecto de ley se está planteando si, por ejemplo, el órgano electoral para las últimas elecciones judiciales tuvo un presupuesto de 125 millones de bolivianos, está planteando de que el 20% adicional a eso se dé al órgano electoral para el financiamiento de las organizaciones políticas. Lo administraría el órgano electoral, porque antes tenían, Gabriela, y se suspendió, si se acuerdan ustedes, pero antes había dificultades de que las fuerzas políticas no rendían adecuadamente las cuentas, se le entregaba el dinero. Ahora va a estar administrado por el órgano electoral y lo que se quiere es que la ciudadanía en su conjunto pues conozca las fuerzas políticas, sus planteamientos, sus candidatos, sus propuestas. También está regulando el tema del transfugio. Precisamente, de eso le preguntaba. Político. Antes no estaba esa figura en la ley. Estaba un poco confuso, por ejemplo, ¿en qué momento se da el transfugio? Si una autoridad, por ejemplo, ha sido electa por alguna fuerza política y de pronto abiertamente dice que, por ejemplo, se ha afiliado a otra fuerza política, ahí se da el
el transfugio. Mientras está en el ejercicio del cargo. Mientras está en el ejercicio del cargo, y además la ley está aclarando que el curul es de la fuerza política a la que le eligió, ¿no? O abiertamente, por ejemplo, se declara independiente una vez que ha sido electo una autoridad. Entonces, en ese momento se daría el transfugio. ¿Y qué es lo que implica? Perdería, digamos, el curul. ¿Quién lo recupera? La fuerza política, ¿no? Entonces asumiría un suplente o los mecanismos que ya existen para habilitar, en este caso, a las autoridades electas. También está regulando el derecho, los deberes de las fuerzas políticas, de los militantes de las fuerzas políticas. Está regulando también el rol que juega el órgano electoral, en este caso la supervisión, acompañamiento en sus democracias internas de las fuerzas políticas. Este proyecto de ley también propone elecciones primarias. ¿Qué es lo que implica? ¿Cuándo se realizaría? Así es, en muchos países ya existe esto, y bueno, también se está planteando de que pudiera haber unas primarias para los binomios, ¿no? Presidente, vicepresidente, previo a que salga el calendario electoral para las elecciones, por ejemplo, generales. Es algo novedoso, es algo innovador, es un proyecto que ha sido consensuado con muchos actores. ¿Serían obligatorias para todos los partidos participantes? Así es, previa a las elecciones. Es ¿Administradas por el tribunal? Por el órgano electoral. ¿Y el dinero financiadas por quién? También, como es parte del fortalecimiento de la democracia, Gabriela, es muy importante de que las fuerzas políticas estén fortalecidas para que pudiera fortalecerse también la democracia intercultural, ¿no? Esperemos que sea tomado en cuenta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y se lo ha planteado el día jueves de manera formal, y bueno, esperaremos a ver la reacción. En este caso, creemos que va a ser bien acogida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto recién se va a debatir. Así es. ¿Hay plazos? ¿Cuándo se aplicaría de ser aprobada este año? Lo ideal sería que se pueda agendar en la Asamblea Legislativa Plurinacional este año, porque este año es un año no electoral. Exacto. El próximo año ya tenemos elecciones generales. ¿Y ya se aplicaría en el 2019 este proyecto? Es muy importante que se aplique, porque imagínense, son 19 años que tiene la ley de organizaciones políticas. Es muy importante que las fuerzas políticas se fortalezcan. Es una ley que va a ir, en el fondo, a fortalecer a las fuerzas políticas. Al fortalecerse las fuerzas políticas, pues también se fortalece nuestro sistema democrático. Perfecto, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos.